Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a dar por inaugurada una nueva sección que es bioética. Tengo que rendirla. Yo creo que el que no vio todavía mi canal, yo estudio medicina en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Y bueno, estoy cursando segundo año, pero este año vengo medio así vagoneta, yo trabajo todo el día. Entonces cada tanto hago así videos como para obligarme un poco a estudiar en algún rato libre que tengo. Bueno, la cuestión es que ahora estoy con bioética y tengo que empezar ya a prepararla. Así que el libro que nos da nuestra profesora es el libro de Manual de Fundamentos de Bioética de Delia Otomuro. Así que voy a empezar a leer el capítulo 1, aunque algo ya leí, un poquito en el trabajo, es lo que está en amarillo, mucho no leí. Así que vamos con una primera leída, espero que a ustedes también les sirva, si son estudiantes de medicina o de carreras afines y tienen que leer para bioética. Capaz me pueden escuchar o lo que sea y van estudiando, van leyendo conmigo. Bueno, vamos con el capítulo 1 del libro que dice Generalidades y conceptos teóricos. Entonces, lo que tenemos que ver acá dice, las cosas que vamos a ir viendo, la ciencia y la ética, el concepto de clasificación de las humanidades médicas, la bioética como campo de las humanidades médicas, la diferencia entre ética y moral, las semejanzas, las diferencias, su relación con el derecho y con la religión, la bioética como ética práctica, como interdisciplinaria y transdisciplina, su relación con la filosofía, la medicina, la sociología, la antropología, etcétera, y la historia de la bioética. Eso es todo lo que vamos a ir viendo. A ver que agarro una lapicera. Bueno, ahora sí. Entonces dice bioética, doxa o episteme. Poco tiempo ha transcurrido desde que Van Rensselaer introdujera el neologismo bioética al titular de su libro Bioethics, Bridge to the Future. Ay Dios, qué horrible dije la palabra future. Bueno, Bridge to the Future, publicado en 1971. Pasa que me distraje por mi vecino. En estos algo más de 30 años, lo denotado por tal significante se ha impuesto como disciplina, es decir, en términos de Roland Barthes, como discurso enseñable. De hecho, existe una comunidad de hablantes que comparte el lenguaje bioético, que constituye los objetos de estudio, que cree en ellos y que cuenta con seguidores y discípulos. Se trata de un discurso que es también un producto en la medida que con él se identifican comisiones nacionales, comités, cursos, centros de investigación, revistas, etc. La máxima expresión como producto se evidencia en su principal textbook. Nos referimos al clásico libro Principles of Biomedical Ethics que Beauchamp y Childress publicaron en 1979. Bueno, esto es un embole, gente. Yo lo sigo leyendo, pero... No obstante, si observamos detenidamente a la comunidad de hablantes que dice compartir el discurso bioético, podemos sorprendernos al ver que en realidad no todos hablan el mismo idioma, ni comparten los mismos productos, y ni siquiera se proponen los mismos objetivos. O sea, esta gente que dicen que comparten este discurso bioético, a su vez, no comparten este mismo idioma. Entonces, el carácter polisémico del término bioética, manifestado a través de múltiples definiciones que encontramos, no es un hecho menor. Yo acá había puesto que polisémico es que algo que tiene más de un significado. Entonces, el carácter polisémico del término bioética, manifestado a través de las múltiples definiciones que encontramos, no es un hecho menor. Esta multiplicidad de acepciones deja espacio para una vaguedad e incluso en algunos casos ambigüedad que permite la inclusión de actores, de discursos y temáticas que muchas veces conspiran contra el verdadero propósito de la bioética. Entonces, el término tiene un carácter polisémico. La ética es parte inevitable de la bioética y la ética es inevitablemente filosofía. Entonces, en la bioética hay filosofía. Y si algo caracteriza a la filosofía es el hecho de ser un discurso racional en busca de la respuesta a su pregunta capital, el por qué. Entonces, la pregunta de la filosofía es el por qué. Bueno, vamos a seguir por ahí. Desde su origen, la bioética viene transitando por 3 etapas evolutivas que distingue Lola Stepke.
La etapa emotiva, la reconstructiva y la consolidación disciplinaria. En la primera se moviliza fuertemente la opinión pública. Entonces, primero tenemos una etapa emotiva. O sea, todos los temas de bioética es como que atraviesan estas 3 etapas. Una es la emotiva, que dice, en la primera se moviliza fuertemente a la opinión pública. Todos son expertos porque todos tienen alguna sensibilidad frente al problema o lo que pasa y todos opinan. En una segunda etapa, la que sería la reconstructiva, los cultores de la nueva disciplina empiezan a ver sus conexiones históricas y sociales, existiendo aquel peligro de asimilar lo nuevo a lo que ya se sabía. Finalmente, en la tercera etapa, que se llama consolidación disciplinaria, se caracteriza por la publicación en revistas especializadas, el otorgamiento de grados académicos, la fundación de sociedades, la creación de cofradías de expertos y la profesionalización. En esta etapa conlleva el riesgo de mercantilización del saber bioético, de su conversión en un producto de mercado con la posibilidad de ser vendido, comprado o intercambiado. La etapa emotiva perdura en nuestra bioética y su mayor riesgo es el charlatanismo. En este tema no están ausentes los medios de comunicación. Lamentablemente los medios no suelen aportar información, mucho menos conocimiento. Su propósito es comunicar una noticia, y la noticia no es solo nuevo o infrecuente, sino lo que conmueve, aquello que provoca impacto social. La presentación amarillista y con inusitada frecuencia de situaciones relacionadas con la eutanasia, trasplante de órganos, técnicas de fertilidad asistida y más recientemente con la clonación, provocan la curiosidad de la población e invitan a arduas polémicas en torno a los límites que ha de tener la ciencia. Por cierto que la participación de la comunidad en estos, como en cualquier otro tema de interés público, ha de celebrarse. Es más, uno de los méritos de la bioética es haber acortado la distancia entre los expertos y los profanos. Pero a lo que nos estamos refiriendo es al fenómeno sociológico por el cual algunas personas se arrogan el derecho de dictaminar acerca de lo que está bien o de lo que está mal, de lo que se debe hacer o lo que no debe hacerse, sin haber hecho ni siquiera el mínimo esfuerzo intelectual por fundamentar sus afirmaciones. Es por eso aquí importante recordar la clásica distinción aristotélica entre doxa y episteme. Doxa y episteme. Doxa es la opinión, el prejuicio, y episteme es el juicio, el conocimiento. Entonces, doxa es opinión, opinólogos. Episteme es ya tener conocimiento, es juicio. Todos podemos opinar y también todos podemos formular juicios. El problema se suscita cuando algunos se presumen doctos y sin embargo se mantiene en el campo de la doxa considerándola ortodoxia. Entonces, mucha doxa por ahí, mucha opinión, mucho prejuicio, juzgar, pero episteme no hay mucha gente capacitada. Retomando la distinción entre doxa y episteme, recordemos también que la segunda es considerada ciencia o conocimiento científico, precisamente porque puede dar razón de por qué lo que afirma es así y no de otro modo. En otras palabras, la diferencia entre doxa, opinión y episteme, el conocimiento científico, no pasa por la verdad o la falsedad de las afirmaciones. No se trata de que la doxa sea falsa y la episteme verdadera. Muchas veces ocurre lo contrario, o sea, la doxa verdadera y el episteme falso. Ambas pueden ser igualmente verdaderas. La diferencia es que en la primera no hay fundamentos en los que apoyar lo que se dice. En cambio, la segunda, estos fundamentos, razones o argumentos existen. El tratamiento serio de cualquier tema, incluso más allá de la bioética, supone la deliberación crítica. Esto significa conocer que la razón tiene, por un lado, presupuestos y por otro lado, la capacidad de reflexionar sobre ellos críticamente. Significa, asimismo, reconocer los límites de la racionalidad, el hecho de que la razón humana no puede dirimir definitivamente las distintas cuestiones. Por eso, quien delibera críticamente sabe que no hallará una respuesta definitiva, pero también sabe que tiene que considerar distintas opciones y que no todas ellas están sustentadas por argumentos que tengan el mismo peso. Entonces ahí estamos, todos podemos hablar, podemos opinar, pero hay que ver qué argumentos usamos y que sean válidos, y ahí veremos la validad de... Acá tenía un cartelito que había hecho, esto se ve la primera vez que lo leí y nunca más. Entonces, doxa, opinión, episteme, conocimiento. Ahí estamos, así queda grabado. Doxa, opinión, episteme, de epistemología, conocimiento científico. Ahora bien, ¿qué son las humanidades médicas?
Hemos definido a la ciencia, episteme, como conocimiento fundamentado. Sabemos que las ciencias se clasifican teniendo como criterio la demarcación, el método por el cual fundamentan sus afirmaciones, el tipo de enunciados y el carácter de su objeto de estudio, en el siguiente modo. O sea, ¿cómo vamos a clasificar a las ciencias? Según el criterio por el cual fundamentan sus afirmaciones, los tipos de enunciado que usan y el carácter de su objeto de estudio. Entonces las vamos a dividir en ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales son la lógica y la matemática. Y la fáctica, a ver si se ve, sí. Y las fácticas son las ciencias naturales y las ciencias sociales o humanas. Dentro de las ciencias fácticas y las ciencias naturales tenemos a la física, a la química y a la biología. Y dentro de las ciencias sociales o las humanas vamos a tener a la economía, a la sociología, a la antropología, a la historia y a la comunicación, etc. Entonces, formales y fácticas. Y dentro de las fácticas, naturales y sociales. Queremos resaltar el carácter simplificador de cualquier clasificación. Las clasificaciones encasillan, por decirlo de algún modo, la realidad, que siempre es mucho más compleja, pero sirven para intentar aprenderla y comprenderla, al menos parcialmente. Vamos a dejar de lado otra interesante discusión epistemológica acerca de si la medicina es o no una ciencia. Pero si quisiéramos ubicarla en el cuadro anterior, deberíamos hacerla cabalgar entre las ciencias fácticas, naturales y las ciencias sociales o humanas. De esta manera decimos que las humanidades médicas son aquellas disciplinas sociales que poseen algún campo de aplicación en la medicina o que de algún modo pertenecen al saber médico. Entonces, pregunta, puede ser de examen, ¿qué son las humanidades médicas? Son disciplinas en realidad sociales que tienen un campo de aplicación en la medicina, pertenecen al saber médico. Y la bioética va a llegar a la República Argentina de la mano de José Alberto Mainetti. Con él, el discurso bioético transitará por el campo de las humanidades médicas y estará fuertemente impregnado, en nuestra opinión, afortunadamente, de contenidos históricos y sobre todo antropológicos. A través de la Fundación Mainetti y del Departamento de Humanidades Médicas de la Universidad de La Plata, irá de a poco adquiriendo entidad como transdisciplina. Pero ahora entonces, ¿qué es esa cosa llamada bioética? ¿Qué es esto que va a ser el centro acá del asunto? ¿Qué es esta cosa llamada bioética? En las últimas décadas ha surgido un creciente interés, tanto entre los profesionales de las ciencias de la salud, cuanto entre en el público en general, por esta materia. Los medios masivos de comunicación relatan con frecuencia eventos relacionados con la eutanasia, con el trasplante de órganos, las técnicas de fertilidad asistida, la clonación en los seres humanos, entre otros. Ni hablar, por ejemplo, del aborto en Argentina, ¿no? Y en muchos lugares del mundo. En estos relatos suscitan no solo la curiosidad de la población, sino también son fuente de arduas polémicas en torno a los límites que han de tener el conocimiento científico y la medicina. Estos mismos temas son abordados sistemáticamente por esa nueva disciplina a la que nos referimos. Nuestro primer propósito será el de elucidar algunos conceptos básicos, pero claves, para comprender qué es y de qué se ocupa la bioética. Para ello comenzaremos definiendo ciertos términos como ética y moral. Estableceremos la relación con el derecho positivo y con la religión. Realizaremos una síntesis histórica de los orígenes de la materia que nos ocupa. Y finalmente consideraremos los aspectos relevantes de una teoría bioética paradigmática, el principialismo. Entonces, yo acá había anotado, como lo vamos a relacionar, el derecho positivo, ¿sí? El derecho positivo es un conjunto de normas jurídicas escritas por un Estado soberano. Entonces, derecho positivo es un conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía, ¿sí? O por un Estado soberano. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar esta ética moral con las normas de un Estado y también con la religión de ese Estado? Bueno, aclarando algunas confusiones, ¿no? Dice el título. Esperen que voy a tomarme un mate. Bueno, entonces, muy a menudo escuchamos decir que tal o cual persona no ha tenido una conducta ética. Otras veces se comenta que alguna acción es inmoral. También solemos decir que esto es ilegal o que aquello es pecado. Pareciera que la ética, la moral, la ley, la religión fuesen lo mismo o se confundieran. Trataremos de aclarar esta aparente confusión.
Cuando en un medio de transporte cedemos el asiento a un anciano, cuando decimos la verdad a un amigo, cuando somos solidarios con quien nos necesita, cuando cumplimos una promesa, nos estamos comportando moralmente. Es decir, estamos actuando de acuerdo a las costumbres, valores, normas de una sociedad en la que vivimos. Estas costumbres, valores y normas nos fueron impuestos a su vez por una cultura. Pues bien, el conjunto de valores, de normas, de costumbres, escritos o transmitidos oralmente, que tiene una comunidad, se llama moral. Acá tenemos el concepto de moral. La moral nos responde a la pregunta ¿qué debo hacer frente a aquella o tal situación? La moral es algo que se da de hecho, o sea, es de facto. Entonces, ¿qué es la moral? Son los valores, las creencias, las costumbres, ¿sí? Normas culturales en un momento histórico de una sociedad. Está aceptado así. Es esto, darle el asiento a un anciano es bueno en una sociedad que capaz dice, bueno, hay que darle porque es una persona mayor. No sé, se me ocurre ahora capaz una pavada. Capaz uno supondría que esa persona mayor tiene que trabajar los músculos, por decirles algo, quizás estaría bueno que se queden parados. Bueno, no sé, es una pavada. Pero eso sería lo moral en esa sociedad. Entonces, nos interesa ahora saber de dónde extraen su validez estas normas o estas costumbres. O sea, de dónde surge esta obligatoriedad en el sentido moral. En otras palabras, queremos saber que ¿por qué no debo mentir? ¿Por qué no debo matar? ¿Por qué debo ser solidario? Nos interesa pasar de lo que es de facto a lo que es jure, o sea, de derecho, del plano del ser al plano del debe ser. Este es el problema de la ética. Entonces, nos interesa pasar de lo que es de facto a lo que es de jure, de derecho, del plano del ser al plano del deber ser. Este es el problema de la ética. La reflexión, la moral dice qué se debe hacer. La ética pregunta por qué se lo debe hacer. La reflexión ética intenta fundamentar las normas, las costumbres, los valores a los que hemos hecho referencia. La ética es la aplicación de la razón a ese conjunto de creencias, hábitos, códigos de normas que cada cultura posee como una de sus características constitutivas. Bien, entonces, a ver. Yo acá tengo un post-it. Entonces, la moral, entonces dijimos que es este conjunto, ¿sí? Es algo de facto. Es este conjunto de valores de una sociedad. Vendría a ser el qué. ¿Qué se debe hacer? Ahora la ética se pregunta, ¿y el por qué debo hacer esto? ¿Por qué? ¿Se entiende? Entonces la ética pregunta el por qué. Es la fundamentación de la moral. Es la fundamentación de la moral. Ay, ni se vio lo que escribí. Bueno, acá está. No sé si se ve. Entonces, la moral es el qué se debe hacer, pero la ética fundamenta la moral. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué es bueno no matar? Bueno, hay que fundamentarlo. Entonces, acá dice esquema conceptual número 1. Y dice, la moral, ¿sí? Es algo de hecho, de facto, lo que es, y los enunciados son descriptivos. A ver si tengo otro resaltador por acá para hacerlo de otro color. Sí. En cambio, la ética, ¿sí? Es de derecho, de jure, como decíamos antes, lo que se debe hacer y los enunciados son prescriptivos. A mí me gusta esto, que la ética es la aplicación de la razón a ese conjunto de creencias. Esto me encanta. La ética es la aplicación de la razón a ese conjunto de creencias, hábitos, códigos que cada cultura posee como una de sus características constitutivas. Acá está la clave de todo. Ahora bien, bueno. Después dice, entonces, la moral es el qué. La ética se pregunta el por qué. Fundamenta la moral. Acá viene la fundamentación. Entonces, ¿para qué saber ética? Ahora bien, ¿por qué es necesario complicarse con este tipo de reflexiones? ¿No es acaso más simple quedarse con lo que se nos ha enseñado, con la moral? Creemos que no. Estas son algunas de las razones. Como seres racionales que somos, cuestionamos y buscamos incesantemente la verdad. Esta actitud crítica es inherente a la esencia humana, o sea, buscar,
cuestionamos, ¿sí?, la verdad, y esto es inherente a la esencia humana. Y hay personas, creo, que deben tener un poco esta capacidad un poquito más desarrollada, o la mente un poco más abierta de preguntar el por qué, de, bueno, nada, de desafiar las normas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuáles son estas razones de por qué saber ética? Porque somos seres racionales y buscamos la verdad, es lo que somos. Después, porque aquel saber natural, espontáneo, presente en todos los hombres, si bien es lo básico y absolutamente necesario, resulta a veces difuso, vago y ambiguo. De tratarse de un saber claro y distinto, desaparecería la conflictividad tan característica de la moral. Por ejemplo, no siempre parece que está bien decir la verdad, o sea, no siempre, entonces no es tan así. Y a su vez, porque, bueno, esto que lo que consideramos como algo moral en realidad es difuso, vago y ambiguo, ese saber que nos da la moral, porque no siempre decimos la verdad. ¿Por qué tendemos a mentir? Y la pregunta 3, el punto 3, es la reflexión moral no necesaria de la filosofía. La reflexión moral no necesitaría de la filosofía si fuera una reflexión que no sucumbe ante la inclinación o las racionalizaciones para usar un lenguaje psicoanalítico. Entonces, la reflexión moral no necesitaría de la filosofía si fuera algo que no sucumbe ante una inclinación o las racionalizaciones para usar un lenguaje psicoanalítico. Entonces, y con esto, a ver cuánto me queda el video, porque es 24. Bueno, algo queda. Dice, enfatizando las diferencias. Es importante entonces distinguir entre lo ético y lo moral, entre la normativa y la facticidad. La primera, la normativa, se refiere a lo que se debe hacer, a lo que es de jure, a la validez de las normas. La segunda refiere al ser, a lo que es facto, a la vigencia de esas normas. Es cierto que las fronteras entre lo ético y lo moral no son nítidas, pero en el ámbito académico suele hacerse esta distinción. Se reserva, como venimos diciendo, el término moral para el conjunto de normas, costumbres, valores de una determinada comunidad. Acá tenemos un buen resumen. Entonces, se reserva, ¿sí?, como venimos diciendo, moral al conjunto de normas, costumbres, valores de una determinada comunidad. Y el término ética para una disciplina filosófica que toma como objeto el estudio de la moral, intentando su fundamentación. Entonces, acá, concepto clave. Resumiendo, entonces, la moral presupone principios y procura aplicarlos a las situaciones. Pregunta qué se debe hacer. Juzga sobre el valor moral de actos particulares, es un saber prefilosófico, reclama respuestas situacionales, es un saber imprescindible para el recto obrar, es espontánea, es acrítica y es un saber apoyado en algo prereflexivo. Ahora, la ética, ¿sí?, presupone, a partir de situaciones, busca los principios de estas situaciones. Pregunta el por qué se debe hacer, ¿sí? Recomienda lo que recomienda la norma o la reflexión. En cambio, la moral era el qué se debe hacer, la ética el por qué. La moral juzga sobre el valor moral de actos particulares. La ética indaga sobre los juicios morales. Es un saber filosófico. Reclama respuestas universalmente válidas. Universalmente, no ante situaciones en específicas. No es imprescindible para el recto obrar. En vez la moral sí. Es reflexión sistemática. Dice, la moral es asistemática. La ética es sistemática, todo el tiempo reflexión. Tiene que ser crítica sí o sí. La moral es acrítica. Y es reconstructiva. Bueno, entonces estas son coincidencias. Y las coincidencias entre las dos es que son reflexión normativa y se expresan en lenguaje normativo. Me queda un minutito de video nada más, ¿eh? Bueno, voy a correr entonces. Y dice, ahora bien, conviene insistir en que la ética no elabora códigos de norma, ni indica cuál es la norma que hay que aplicar en tal situación. La ética solo es indirectamente normativa. Solo la moral es directamente normativa. La ética es práctica porque no indica lo que hay que hacer en cada momento, sino porque hace madurar la capacidad práctica del hombre, ayudándole a cobrar conciencia de su responsabilidad. La ética no nos puede dar una respuesta si nos encontramos ante un dilema moral. Lo que sí puede hacer es suprimir algunas confusiones, disipar ciertas oscuridades de modo que las opciones surjan con mayor claridad. Pero entonces la elección verdadera entre ellas será algo que debemos hacer por nosotros mismos. En esto consiste precisamente nuestra libertad. Bueno, luego vendrá un videíto 2 sobre bioética.